La Venus de Hall Fels. La Venus de Hall Fels es una de las esculturas prehistóricas más antiguas conocidas y su descubrimiento ha proporcionado una visión clave sobre la cultura y las creencias simbólicas de los primeros humanos. Fue hallada en la cueva de Hall Fels en Alemania en el año 2008 y data de hace aproximadamente 35.000 a 40.000 años, perteneciendo al periodo auriñaciense del Paleolítico Superior. Esta figura, tallada en marfil de mamut, es un ejemplo asombroso de arte mobiliario, es decir, objetos transportables creados por los primeros Homo sapiens en Europa. La Venus de Hall Fels mide unos 6 centímetros de altura y presenta formas extremadamente estilizadas y exageradas. Su anatomía se centra de manera prominente en los atributos sexuales femeninos, pechos enormes y una vulva exageradamente marcada, mientras que otras partes del cuerpo, como los brazos y la cabeza, son apenas visibles o están ausentes. No tiene una cabeza definida, pero en su lugar presenta un anillo perforado en el lugar del cuello, lo que sugiere que podría haber sido utilizada como colgante o amuleto portátil. La técnica de talla en marfil de mamut revela una gran destreza y habilidad artística. El artista utilizó herramientas de piedra afiladas para dar forma a los contornos y detalles, mostrando un control preciso sobre el material duro. A pesar de su pequeño tamaño, la figura demuestra un profundo conocimiento de la forma tridimensional y la capacidad de representar simbólicamente el cuerpo humano. El periodo auriñaciense marca un momento crucial en la prehistoria humana, caracterizado por la llegada de los Homo sapiens a Europa y el surgimiento de una cultura material avanzada. Durante este tiempo los seres humanos comenzaron a crear objetos que no solo eran funcionales, sino también simbólicos, lo que sugiere una capacidad avanzada para el pensamiento abstracto y el simbolismo. La Venus de Hall Fels, junto con otras estatuillas femeninas descubiertas en Europa, se inscribe dentro de la tradición de las Venus paleolíticas, que se distribuyen por diversas partes del continente. Estas figuras, generalmente de mujeres con atributos sexuales exagerados, han sido interpretadas de diferentes maneras, como símbolos de fertilidad, objetos rituales o representaciones de ideales femeninos en las sociedades cazadoras-recolectoras. Una de las interpretaciones más comunes de la Venus de Hall Fels es que representa un símbolo de fertilidad. Las partes del cuerpo asociadas con la reproducción, senos, caderas y vulva, están enfatizadas, lo que sugiere que la figura podría haber tenido una función en rituales relacionados con la fertilidad, la reproducción o el ciclo de la vida. La ausencia de rostro y detalles personales indica que la figura no estaba destinada a representar a una persona específica, sino más bien a un arquetipo abstracto de lo femenino. Algunos investigadores también han propuesto que estas figuras podrían haber tenido un significado religioso o mágico. La pequeña Venus podría haber sido usada como un amuleto protector, que proporcionaba buena fortuna en la caza, la reproducción o la vida cotidiana. Su pequeño tamaño y el agujero perforado para colgar sugieren que podría haber sido llevada consigo por los individuos, lo que refuerza la idea de que tenía un valor simbólico personal. Relación con el arte y la sociedad prehistórica. El arte prehistórico, como la Venus de Hall Fels, refleja las preocupaciones fundamentales de las sociedades paleolíticas que estaban profundamente ligadas a la supervivencia, la naturaleza y los ciclos vitales. La creación de figuras tan pequeñas pero detalladas sugiere que estas sociedades no solo se preocupaban por los aspectos prácticos de la vida, como por ejemplo la caza y la recolección, sino también por la representación simbólica de conceptos abstractos. La figura también sugiere que los primeros Homo sapiens en Europa ya poseían una rica vida social y cultural en la que el arte jugaba un papel importante. El hecho de que estas estatuillas se encuentren en varias regiones de Europa indica que había una tradición compartida o un conjunto de creencias comunes entre estas sociedades dispersas.
La Venus de Hohlfels comparte muchas características con otras Venus paleolíticas, como por ejemplo la famosa Venus de Willendorf, descubierta en Austria, y la Venus de Lespuig, encontrada en Francia. Todas estas figuras presentan una acentuación de las características sexuales femeninas, lo que sugiere que estos rasgos tenían un significado simbólico importante en las sociedades del Paleolítico superior. Sin embargo, cada una de estas figuras también tiene peculiaridades. La Venus de Hohlfels, por ejemplo, es una de las más antiguas de todas las figurillas conocidas, lo que la sitúa en una posición especial dentro del desarrollo del arte prehistórico. Además, su material, marfil de mamut, la distingue de otras Venus talladas en piedra o hueso, lo que podría reflejar diferencias en la disponibilidad de recursos o en la importancia simbólica del material. La Venus de Hohlfels es crucial para comprender los orígenes del arte y del simbolismo en la humanidad. Marca un momento en la evolución humana en el que los primeros Homo sapiens comenzaron a crear objetos con un propósito más allá de la mera funcionalidad, abriendo un ámbito nuevo de expresión artística y simbólica. Este tipo de arte prehistórico, aunque rudimentario, es, en apariencia, representado como un salto cualitativo en la capacidad humana para conceptualizar y representar ideas abstractas, especialmente relacionadas con la vida, la fertilidad y posiblemente la espiritualidad. Es un testimonio de que, desde tiempos remotos, el arte ha sido una herramienta poderosa para conectar a las personas con su entorno, sus creencias y su identidad cultural. La figura representa un tratamiento volumétrico que prioriza las formas redondeadas y abultadas, destacando especialmente los senos, las caderas y la vulva, como hemos dicho anteriormente. Este tipo de modelado sugiere una intención clara de enfatizar la fertilidad y la capacidad reproductiva femenina. La escultura está diseñada para ser observada desde múltiples ángulos, ya que el volumen es consistente en todo su contorno, lo que demuestra una concepción tridimensional avanzada. El tratamiento de la forma es geométrico y deliberadamente exagerado en algunas partes, lo que resalta la importancia simbólica de estos atributos. Un rasgo estilístico clave es la abstracción extrema de los detalles anatómicos, lo que indica una concentración de lo esencial. Por ejemplo, la figura carece de una cabeza y rostro definidos, reemplazados por un anillo perforado en la parte superior del torso. Este enfoque contrasta con las detalladas representaciones de los pechos y la vulva, lo que sugiere que el artista eligió omitir ciertos detalles en favor de resaltar otros que podrían haber tenido una mayor relevancia simbólica o cultural. Esta tendencia hacia la abstracción puede ser vista como un indicio de que la figura no representa a un individuo en particular, sino más bien a una idea arquetípica de la feminidad. La Venus de Hohlfels refleja una economía de medios en su talla. Los detalles son mínimos y directos, y la escultura se enfoca en lo que es estrictamente necesario para transmitir su mensaje simbólico. Los brazos, por ejemplo, son apenas insinuados, y la ausencia de pies o piernas detalladas refuerza la idea de que la figura no está destinada a una representación naturalista. El artista utilizó una técnica rápida y eficiente, lo que indica que la figura podría haber sido creada con cierta urgencia o que su principal función era de carácter ritual, más que de exhibición. El marfil de mamut utilizado para tallar la Venus ha sido trabajado con una herramienta que dejó una superficie pulida en algunas áreas y más rugosa en otras. La textura varía según las partes del cuerpo. Las áreas más importantes, como por ejemplo los senos y la vulva, parecen haber sido visualizadas más cuidadosamente, mientras que otras, como el abdomen y las caderas, presentan un acabado más irregular. Este contraste en las texturas podría haber sido una elección deliberada para destacar aún más las características simbólicamente importantes.
Las proporciones de la figura son claramente distorsionadas en favor de los atributos sexuales. Los pechos y las caderas son desproporcionadamente grandes en relación con el torso y el abdomen, creando una imagen que se aleja de la proporción humana real para enfatizar características simbólicas de fertilidad y maternidad. Este desvío de las proporciones anatómicas refleja una estilización deliberada en la que las proporciones reales no eran tan importantes como el mensaje cultural que la figura debía transmitir. Aunque la Venus de Hall-Fels es claramente una figura humana, hay una fusión de formas orgánicas con elementos geométricos. Los senos, por ejemplo, son representados casi como esferas perfectas y la vulva es tallada con una línea clara y definida que contrasta con las curvas suaves del resto del cuerpo. Esta síntesis entre lo orgánico y lo geométrico es un rasgo estilístico que demuestra cómo los primeros artistas humanos simplificaban y conceptualizaban el cuerpo humano a través de formas más abstractas. A diferencia de otros ejemplos del arte paleolítico, como las pinturas rupestres, que detallan animales con gran precisión, la Venus de Hall-Fels es minimalista en su figuración, optando por formas arquetípicas en lugar de detalles anatómicos realistas. La omisión de rasgos faciales, los brazos y las piernas demuestra un enfoque estilístico en busca de eliminar lo superfluo y centrarse en lo simbólicamente esencial. Esta decisión estilística revela una visión del cuerpo humano no como un todo, sino como una suma de partes cargadas de significado. El anillo perforado en la parte superior del torso sugiere que la figura tenía una función utilitaria además de simbólica. Este rasgo estilístico implica que la Venus no solo estaba destinada a ser contemplada, sino también a ser llevada o colgada, posiblemente como un amuleto personal o como parte de un ritual. La estilización de la figura, por tanto, no solo responde a una estética visual, sino también a la consideración práctica que subraya la relación entre forma y función en el arte prehistórico. Aunque la figura es estática, hay una sugerencia implícita de movimiento en la forma en que los senos y las caderas están exageradamente pronunciados hacia afuera, así como si el cuerpo estuviera en una postura arqueada. Esta estilización podría interpretarse como un intento de darle dinamismo a una figura que, aunque pequeña y compacta, transmite una energía poderosa relacionada con la vida y la fertilidad. La Venus de Hall-Fels fue descubierta durante unas excavaciones en el año 2008 en la cueva de Hall-Fels, en la región del Jura de Suabia, en el suroeste de Alemania. El hallazgo se ha datado entre 38 y 33.000 años antes de Cristo, lo que la convierte en la más antigua de las figurillas de Venus y en el ejemplo más antiguo de bellas artes conocido por la arqueología. La Venus de Hall-Fels mide unos 6 centímetros de alto y fue tallada en el colmillo de un mamut lanudo. Está ensamblada a partir de 6 fragmentos encontrados en un grupo de unos 3 metros bajo tierra. Aunque le faltan el brazo y el hombro izquierdos, tiene un cuerpo corto y fornido, con una cintura ligeramente más estrecha que los anchos hombros y las anchas caderas. La figura no tiene cabeza. En su lugar, un anillo tallado sobresale entre los hombros, lo que indica que la escultura probablemente se llevaba como colgante o amuleto. La figura está dotada de un pecho prominente y sus 2 cortos brazos con dedos pulcramente tallados descansan sobre la parte superior del abdomen. Una serie de pliegues horizontales profundamente grabados cruzan el torso desde la zona situada justo debajo de los pechos hasta el triángulo púbico. Las nalgas y los genitales están exageradamente representados y las piernas son pequeñas y puntiagudas. Los 6 fragmentos de esta Venus se encontraron en una sala de la cueva a unos 3 metros bajo tierra, a unos 200 metros de la entrada de la cueva. El buen estado de conservación de los fragmentos y el hecho de que estuvieran separados unos centímetros entre sí sugieren que la Venus sufrió poco o ningún daño cataclísmico mientras estuvo bajo tierra.
A pocos metros del yacimiento, el equipo también encontró una flauta tallada en hueso de buitre que data del 34.000 antes de Cristo, lo que la convierte en el instrumento musical más antiguo conocido, así como huesos, posiblemente de marfil, que representan ciervos, caballos, osos, mamuts y cabras montesas. La Venus de Hohlfels puede no parecer un ejemplo sofisticado del arte plástico del Paleolítico, pero no dejéis que eso os lleve al engaño. Todos los paleoantropólogos y arqueólogos coinciden en que la talla de una figura humana, de hecho cualquier representación gráfica, grabado, pintura o de otro tipo de una forma humana reconocible, representa un importante paso evolutivo en el desarrollo cultural de la humanidad. La Venus de Hohlfels ha capturado la atención de arqueólogos, historiadores del arte y curiosos debido a su antigüedad y su simbolismo, además de los enigmas que rodean tanto su creación como su propósito. A continuación, hablaré de algunas de las curiosidades y enigmas más interesantes que envuelven esta misteriosa figura. El hecho de que la Venus esté tallada en marfil de mamut añade una capa de complejidad. Tallar el marfil requería habilidades avanzadas y herramientas adecuadas, lo que sugiere que esta figura tenía un valor considerable para quienes la hicieron. Además, el marfil de mamut era un material especial y difícil de trabajar, lo que refuerza la idea de que la figura tenía una importancia simbólica o espiritual bastante significativa. Sin embargo, no está claro si el marfil fue elegido por su abundancia en la región o por su significado simbólico. Una interpretación menos común sugiere que la Venus de Hohlfels podría haber sido un símbolo de estatus o autoridad dentro de una comunidad paleolítica. La idea de que los objetos de marfil de mamut, especialmente aquellos con una elaboración tan detallada, estaban reservados para individuos de alto rango, ha sido considerada en algunos estudios. Si esto es cierto, la figura podría haber tenido un doble propósito, tanto espiritual como social, representando poder o liderazgo dentro de su grupo. El descubrimiento de la Venus de Hohlfels ha planteado preguntas sobre la dispersión y evolución de la iconografía femenina en la prehistoria. Mientras que la Venus de Willendorf, encontrada en Australia, presenta características similares, la Venus de Hohlfels es notablemente más antigua, lo que plantea cuestiones sobre cómo y por qué estas representaciones estilizadas de la figura femenina se extendieron por toda Europa. ¿Acaso eran las Venus símbolos compartidos por diferentes grupos humanos o se trataba de un desarrollo independiente en diferentes regiones? Otro aspecto enigmático es cómo fue fabricada la Venus de Hohlfels. El marfil de mamut es extremadamente difícil de tallar y los detalles presentes en la figura sugieren un alto nivel de habilidad artística. Las herramientas y técnicas exactas utilizadas siguen siendo objeto de especulación. El nivel de habilidad necesario para crear la Venus implica una tradición artística y cultural avanzada, lo que desafía algunas ideas sobre la vida de los humanos prehistóricos, a menudo considerados como más centrados en la supervivencia básica.